en espíritu y verdad. Hoy, 6 de noviembre, celebramos la fiesta del beato Rupert Mayer. Rupert Mayer nació y creció en Stuttgart, Alemania, el 23 de enero de 1876 y falleció en Múnich el 1 de noviembre de 1945. Este sacerdote jesuita alemán y figura destacada de la resistencia católica contra el nazismo en Múnich fue beatificado por el Papa San Juan Pablo II en el año 1987. Fue hijo de comerciantes, tuvo un hermano y 4 hermanas. En su juventud se destacó como talentoso violinista y también era montador de caballos. Después de terminar los estudios secundarios, estudió filosofía y teología y a los 23 años fue ordenado sacerdote como miembro de la congregación de los jesuitas. Durante los primeros 6 años de sacerdocio, sirvió como comisario de la congregación jesuita, desplazándose entre Alemania, Suiza y Holanda. Pero al estallar la Primera Guerra Mundial, como todos ustedes saben, la Primera Guerra Mundial empezó en julio de 1914 y terminó en noviembre de 1918, o sea, duró como 4 años y 4 meses y algunos días. Y la Segunda Guerra Mundial fue de septiembre de 1939 a septiembre de 1945, o sea, duró como 6 años. Bueno, pero al estallar la Primera Guerra Mundial, el padre Rupert Mayer se ofreció voluntariamente como capellán del ejército para asistir a los heridos y dar los sacramentos a los agonizantes para el bien morir. Cuando se va a una guerra, se argumenta que es en defensa por una injusticia o defendiendo una causa, la libertad o la soberanía. Aunque nunca deberíamos ir a la guerra, porque siempre en una guerra todos pierden, nunca se gana, nadie gana. Bueno, pero el padre Robert Mayer como capellán se destacó acompañando y asistiendo a los soldados. Sin medir las consecuencias, acompañaba a los soldados en las trincheras. Celebraba la Santa Misa con ellos al empezar el día. Los ponía en manos de Dios para salir al combate. Los asistía en el combate arriesgando su propia vida. Sus superiores le advirtieron de los grandes peligros a los que se estaba exponiendo y él simplemente levantó los hombros y respondió: mi vida está en las manos de Dios, que se haga su santa voluntad. Yo solo quiero ayudar a los soldados a prepararse para partir de este mundo en paz con Dios. El padre Mayer fue el primer sacerdote condecorado con la Cruz de Hierro en 1915 por su valentía y en reconocimiento a su labor en los campos de batalla. Muchas veces tuvo que arrastrarse por el suelo por el peligro de los ataques enemigos para ayudar a un soldado herido, fiel a su misión de asistir a los soldados en los asuntos espirituales. En diciembre de 1916, perdió la pierna izquierda durante un bombardeo. Wow, este hombre es un fiel valiente de Cristo. No le importa entregar, dar su vida, arriesgándose, aún sabiendo lo que le podía pasar. Él arriesga su vida acompañando a estos soldados hasta llegar a la última consecuencia. En 1921 fue nombrado encargado de la iglesia en Múnich y en 1937 fue encarcelado por los nazis y llevado a un campo de concentración. Años después fue liberado, pero con la prohibición de parte de la Gestapo que no podía predicar, como un arresto domiciliario, es decir, con la casa cural por cárcel. La Gestapo le prohíbe predicar. ¿Podría explicarnos un poquito más sobre quién era la Gestapo? La Gestapo, la policía secreta del Estado de Alemania, era la policía secreta oficial de Alemania nazi, que tenía su sede en Berlín y tenía la función de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Estado. Tenía autoridad de investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques criminales al partido nazi y al Estado. La Gestapo cometió muchísimas injusticias y barbaries en contra de quienes opinaban diferente al Estado nazi. Tenían carta blanca para actuar por encima de la ley en defensa del Estado y cometieron muchísimos abusos, incluso logrando que las personas detenidas declararan su propio deseo de ser encarceladas mediante la tortura. Torturaban,
castigaban y hasta desaparecían a las personas que consideraban subversivas o peligrosas para la sana estabilidad del Estado nazi. Después de que el padre Rupert Mayer fue enviado con arresto domiciliario y con la prohibición de predicar por parte de la Gestapo, en 1945 fue liberado por los aliados y devuelto a Múnich, donde la multitud le dio una bienvenida de héroe. Este hombre fue un hombre fiel a la verdad, en contra de la justicia. La verdad reinaba en él, y es que verdaderamente fue un hombre seguidor de Cristo, como nos manda la iglesia. Ciertamente, en enero de 1933, cuando Adolfo Hitler se convirtió en canciller de Alemania, mostró su verdadero rostro. Comenzó a cerrar las escuelas católicas e inició una campaña para difamar a las congregaciones religiosas en Alemania. El padre Mayer habló en contra de la persecución desde el público, esa persecución que había contra la Iglesia Católica desde la parroquia de San Miguel en el centro de Múnich. Pero los nazis no podían tolerar aquella ofensa contra ellos, y el 16 de mayo de 1937 la Gestapo le ordenó al padre que se callara, y el padre le respondió: hay que obedecer primero a Dios que a los hombres, y continuó hablando contra las campañas anticatólicas y la persecución de la policía nazi. Por eso fue que lo encarcelaron. Una vez liberado, fue llevado a Múnich, donde era considerado un líder, un héroe y un santo. El padre Mayer murió mientras cumplía con su deber. El 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, en el año 1945, de un infarto cerebral, durante la celebración de la Santa Misa, a las 8 de la mañana, en la iglesia de San Miguel en Múnich, frente a los feligreses, y fue beatificado por el Papa San Juan Pablo II el 3 de noviembre de 1987. Pidamos a Dios que por su infinita misericordia y por intercesión de Rupert Mayer o Ruperto Mayer, también nosotros obedezcamos primero a Dios que a los hombres y seamos fieles a su querer hasta que vayamos a su presencia y gocemos junto a todos los santos por los siglos de los siglos. Amén. Y todo cambiará.